Entonces, bajo este postulado se orienta el presente estudio que vamos aquí a tratar de enfatizarles a ustedes con el profesor Diego en cómo a través de la jurisprudencia de principios la Corte Constitucional utiliza su doctrina como una herramienta hermenéutica argumentativa en materia de vacíos normativos frente a derechos fundamentales, cobrando una especial importancia en apoyo a la teoría de principios como gestación del Estado constitucional en Colombia. Claro que sí, profesora Tatiana, y es que tenemos bastantes preguntas, lo cual nos va a permitir abrir un espacio abierto al finalizar esta breve introducción. Entonces vamos a continuar con el orden que tenemos hasta ahora para no desentonar e interrumpir básicamente. Entonces, para esta labor como precisiones metodológicas, utilizamos dos principios, los cuales expresan y desarrollan nuestra Constitución: los principios de dignidad humana y autonomía. En este orden, en cuanto al principio de dignidad humana, presentamos un análisis de las circunstancias del caso concreto como criterio principialístico, de dos sentencias de la Corte Constitucional donde el máximo tribunal de la jurisdicción constitucional conecta directamente la teoría principialista de dos de los más grandes exponentes de esta corriente, especialmente los desarrollos teóricos de Dworkin y Alexi, llevándolo al plano de la justicia colombiana, superando los márgenes formales de los derechos fundamentales. Las sentencias de constitucionalidad son la C075 de 2007 y la sentencia de tutela T823 de 2012. Ahora bien, frente al principio de autonomía se presentarán los límites y alcances constitucionales de la autonomía de las comunidades indígenas, dentro del marco del multiculturalismo y el pluralismo que plantea la Constitución de 1991 a través de la sentencia T617 de 2010 y sentencia T002 del 2012. Interpretación de los principios de dignidad humana y autonomía de la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. El principio de la dignidad humana. Este principio tiene un papel fundamental dentro del sistema jurídico colombiano, ya que se convierte en un derecho fundamental que permite entender y correlacionar otros principios, no solo de nuestro ordenamiento jurídico, sino también de otros ordenamientos jurídicos como lo son el derecho laboral, penal, administrativo, por nombrar algunos. Lo trascendental de este principio es el doble alcance que presenta en nuestro sistema normativo. En primera medida, en cuanto a su jerarquía constitucional, posicionándose como un principio matiz, y en segundo lugar, realizando un procedimiento de irradiación normativa, de tal modo que sirve de medida proporcional para otros principios constitucionales. Para el autor Dworkin, este principio se convierte en un principio integrador del modelo de justicia constitucional de todo el ordenamiento jurídico colombiano, además de que este principio resuelve los conflictos o más bien las colisiones que se presentan entre principios. Frente a la sentencia 075 de 2007, en la cual el problema jurídico es el siguiente: la exclusión de las parejas homosexuales de los efectos jurídicos que se desprenden de la Ley 54 de 1990 constituye una vulneración del principio de dignidad humana, toda vez que se limita la posibilidad de estas personas a tener un plan de vida y desarrollarse libremente. Para la Corte Constitucional se desprende una prohibición de discriminar en razón a la orientación sexual, y así ha sido declarada por la jurisprudencia, y aunque esta protección sea en todos los individuos, no se ha manifestado en el ámbito de las parejas conformadas por personas del mismo sexo, las cuales carecen de reconocimiento jurídico, y aunque se les reconoce el derecho, los mismos al mismo tiempo se les priva de desarrollar plenamente como pareja, situación que resulta lesiva, afectando la dignidad de las personas humanas y generando una discriminación proscrita por la Constitución. Ahora bien, en la sentencia T283 de 2012, en la que su problema jurídico se basa en determinar si existe vulneración del derecho a la salud y a la vida de una menor recién nacida por parte de una EPS al no autorizar su traslado a una IPS que cuente con el nivel de especialización requerido para realizar una cirugía cardiovascular de carácter urgente, prescrita por el médico tratante, así no se encuentra dentro de su red de IPS. En este caso, la Corte Constitucional protege la dimensión objetiva de los derechos fundamentales. Entiendo a esta como aquella dimensión según la cual los derechos constitucionales fundamentales consolidan un verdadero catálogo axiológico, un sistema de valores y principios que nutre el ordenamiento jurídico e influye en todos los ámbitos del mismo. Además,
que la vida y la salud solo pueden ser reconocidas en su especial condición a la luz del principio de dignidad humana como una norma fundante de todo el sistema jurídico colombiano que posibilita un efecto de irradiación para que, en palabras de Alexi, otorguen contenidos materiales a otros derechos y principios de la misma Constitución. Claro que sí, profesor. Y es que, bueno, espero les haya quedado claro el principio que de la dignidad humana acaba de exponer y sobre todo en las sentencias de la Corte Constitucional. Ahora bien, el principio de autonomía, este principio se refiere a la aplicabilidad que se le da a cada norma, ley o regla desde nuestra propia autonomía, el que nos hace responsables como individuos o colectividad, ya que esto implica una lectura moral de la ciencia jurídica configurándose en un principio. ¿Sí? Vamos a tocar entonces dos sentencias que son sumamente importantes y para las cuales en la sentencia T-617-2010 a la Corte Constitucional le corresponde determinar si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales a la autonomía jurisdiccional y a la integridad étnica y cultural de la comunidad indígena del resguardo de Túquerres y a la diversidad cultural del señor Mario por haber incurrido en unos errores de tipo fáctico y sustantivos al proferir el fallo mediante el cual dirimió el conflicto positivo de competencias surgido entre las autoridades tradicionales del resguardo de Túquerres. Frente al alcance que le da la Corte al desarrollo de esta jurisprudencia de principios, tenemos que el juez debe tener siempre presente el irrompible interés por asegurar la salud y la integridad de supervivencia antes que los derechos culturales y los ancestrales. En este caso, entonces, la Corte aplica el principio de ponderación para resolver este problema jurídico, ya que se hace muy necesario para poder darle finalidad y resultado a este conflicto normativo entre dos derechos y así lograr la eficacia de otros derechos constitucionales. Por otro lado, en la sentencia T-002 de 2012, el problema jurídico que resolvía la Corte es poder resolver como si se había realizado una vulneración a los derechos fundamentales, a la autonomía jurisdiccional, a la integridad étnica y cultural de las comunidades indígenas de los resguardos La Montaña y los Guayabos, de los señores Anselmo y Víctor, al proferir un fallo que dirimió el conflicto de competencias surgido entre las autoridades tradicionales de los mencionados resguardos y las autoridades del sistema jurídico nacional. Entonces, en este caso, decía que los derechos de los niños siempre van a prevalecer sobre los derechos de los demás, como siempre pues nosotros lo hemos hablado, y que esto significaba que las decisiones de los jueces para salvaguardar la integridad, la salud y la supervivencia del menor cuando se trate de menores indígenas, pues que esta lucha no puede librarse en términos que excluyan la diversidad. Entonces, finalmente, para concluir, hemos visto que en la aplicación de los principios para una construcción argumentativa de la jurisprudencia en el desarrollo de los derechos fundamentales en Colombia, se parte de la base como un punto intermedio la teoría general de las normas, esto es, la interfase entre las reglas y entre los principios. ¿Sí? Y que los aportes que hace la teoría de principios a los sistemas modernos jurídicos y a los modelos de ordenamiento jurídico constitucionalizados pues se dan después de la Segunda Guerra Mundial y que esto ha aportado construcciones más allá de ser teóricas en la búsqueda de la consolidación del concepto de derecho en el Estado constitucional democrático, casi siempre buscando un fin superior, por no decir siempre la prevalencia de las normas constitucionales, muchachos. Entonces, ahora pasamos a responder todas las preguntas y esperamos les haya quedado muy claro todo lo que tiene que ver con el principio de la dignidad humana y también con el principio que les estaba hablando anteriormente. Este ha sido pues entonces una clase más virtual y esperamos que les haya quedado claro. Nos despedimos de nuestro profesor Diego y quien les habla, Lady Tatiana Jiménez Díaz. Claro que sí, nos vemos pronto.